que decir, le doy la palabra a Brenda para que pueda dar inicio a esta presentación. Gracias, Ivana. Buenas noches, chicos. Me presento, soy Brenda Torres, estudiante del octavo ciclo de la carrera de Medicina Humana. Y bueno, me tocó a mí exponer lo que es la teoría de sepsis. Espero que les sirva un poco para repasar o más que todo repasar para sus exámenes, ¿no? Ya que algunos sí sé que son de fisiopato y otros que han entrado de otros ciclos superiores. Espero que les ayude a repasar algo. Bueno, empecemos. Primero, lo que es sepsis, voy a empezar con algunas definiciones, ya que mayormente se suele confundir lo que es sepsis, shock séptico, una sepsis severa o un SIRS, ¿no? Acá tenemos algunas definiciones. Primero, en lo que es una infección. Una infección es una respuesta inflamatoria a la presencia de diferentes microorganismos, ya sea por una respuesta inflamatoria local, al momento, por ejemplo, de hacernos una raspadura, por ejemplo, la mano, a diferentes presencias de microorganismos, ¿no? También puede ser a otros microorganismos que hayan infectado, hayan invadido nuestros tejidos, y esto es lo que nos causa una infección. Ahora, cuando hablamos de un SIRS, hablamos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este más que todo es la agresión al organismo humano por cualquier patógeno externo, ya sea una infección, un trauma, quemaduras, cirugías, que van a originar como respuesta a la activación de mecanismos inmunológicos que tenemos nosotros en el cuerpo. Ya sea, por ejemplo, si nos llegamos a quemar, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo trata de regenerar, ¿no? Por ejemplo, en la piel. Eso se trata de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune va a responder ante estas infecciones. Ahora, hablamos de sepsis cuando es una disfunción orgánica, orgánica, potencialmente mortal, que es causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Prácticamente quiere decir que cuando hay una infección o tenemos una infección, nuestro cuerpo sobreactúa o sobreresponde a estas infecciones, ya que mayormente estas infecciones suelen ser graves, severas, o por ejemplo por gérmenes resistentes, ¿no? Esto es lo que produce una sepsis. Ahora, hablamos de una sepsis severa, que es cuando una sepsis está asociada a una disfunción de órganos y además vamos a encontrar lo que es una hipotensión o una hipoperfusión. Cuando hablamos de shock séptico, es la sepsis asociada a una hipotensión, pero en este caso no va a responder a fluidoterapia, ¿no? No va a responder a resucitación con líquidos. Cuando hablamos de un síndrome de disfunción múltiple de órganos o una falla multiorgánica, esto quiere decir que es una función alterada de órganos o una alteración de la homeostasis, en el caso de nuestro cuerpo, y que no hay una respuesta, ¿no? Está sin soporte. Ahora, acá tenemos algunas definiciones que es más que todo diferenciar lo que es SIRS, sepsis, sepsis severa, shock séptico. En el SIRS tenemos 4 criterios, son los 4 principales, que es la temperatura, por ejemplo, cuando es menor a 36 grados centígrados, cuando el paciente está hipotérmico, y cuando es mayor a 38 grados, ¿no? Cuando el paciente está con fiebre. Ahora, también tenemos una frecuencia cardíaca que es mayor a 90 latidos por minuto. También lo que es una frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión de CO2 menor a 32 milímetros de mercurio. También dentro de este criterio están los leucocitos, ya sea unos leucocitos menores a 4.000, llamados leucopenia, o cuando están los leucocitos mayores a 12.000, que es la leucocitosis, ¿no? La famosa leucocitosis. También tenemos dentro a los que son los linfocitos inmaduros, cuando es mayor a 10%, también estaría dentro ubicados en uno de estos criterios. Ahora, es SIRS cuando cumple mayor o igual a 2 criterios de estos 4, ¿no? Hablamos de una sepsis cuando es el SIRS, o sea, mayor o igual a 2 criterios, más un presunta foco de infección, por ejemplo, un foco urinario, una infección de tracto urinario, una neumonía, que sería un foco respiratorio,
Y hablamos de una sepsis severa cuando es una sepsis más una disfunción orgánica. Una disfunción, por ejemplo, del pulmón, una disfunción del hígado, del cerebro. Y hablamos de shock séptico cuando ya hay una sepsis, pero sin embargo no hay respuesta, no hay una hipotensión refractaria, que a pesar de que se le dé fluidos otros tratamientos, no va a responder. Ahora tenemos aquí lo que es la escala de SOFA. SOFA es una abreviatura de lo que es la falla secuencial de los órganos. Esto mayormente nos sirve para seguir lo que es el estado del paciente durante su estadía en la UCI, unidades de cuidados intensivos. Tiene diferentes criterios que en sí son demasiados para poder catalogarlos cuando un paciente viene escéptico y es muy difícil de hacer todo eso durante pocos minutos que nos quedan, ¿no? Es por ello que se utiliza lo que es el Q-SOFA o también llamado Quick SOFA. Quick por su nombre que es rápido, es que son mayormente criterios exclusivos y mayormente fáciles y rápidos de realizar en pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los 3 criterios, que son frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 por minuto, una alteración del estado mental, que es evaluado con lo que es el Glasgow, un Glasgow menor a 15, nos estaría ubicando o centrando en lo que podría ser una posible sepsis, ¿no? Y una presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Ahora, tenemos el shock séptico, que acá también lo dividen en CIRS y en Q-SOFA, en qué se puede diferenciar. El CIRS, más que todo, como mencioné, son mayor o igual a 2 criterios de estos 4 y es una posible diagnóstico de sepsis, ¿no? Y un Quick-SOFA, que es mayor o igual a 2 y una posible una predicción a mortalidad, que es utilizada mayormente en UCI. Ahora, tenemos aquí el shock séptico, que es como mencioné, es la sepsis más una hipotensión refractaria. Sepsis es el conjunto de SIRS, que es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, mayor o igual a 2 criterios, más un posible foco de infección, ¿no? Ya sea un foco urinario, un foco respiratorio, un foco gastrointestinal. Y cuando hablamos de sepsis es que esta sí responde a fluidoterapia, se va a mantener como sepsis, y cuando no responde a fluidoterapia se cataloga como un shock séptico, ¿no? Este shock séptico va a tener diferentes criterios, por ejemplo, una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, pese a fluidoterapia, y un lactato mayor a 2 microlitros. Ahora, centrándonos en lo que es la etiología, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, cómo es lo que produce el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, para que se produzca una infección, tiene que haber un patógeno. Un patógeno o un microorganismo extraño, por ejemplo, si hablamos de bacterias gram positivas o gram negativas, que son las más frecuentes en infecciones. En gram positivas tenemos a lo que es el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, y en gram negativos tenemos la famosa Escherichia coli, que es más que todo para infecciones urinarias o infecciones gastrointestinales, así también como la Klebsiella y Pseudomonas. Estos patógenos llegan a formar lo que es una carga viral o bacteriana, también llamada virulencia, que nos va a provocar un daño directo a nosotros en el cuerpo. Este daño directo hace que nosotros tengamos una respuesta mal controlada y esto hace lo que produzca una sepsis, ¿no? Asimismo, también tenemos otras infecciones, por ejemplo, de hospedador, como puede ser genéticos o comorbilidades, que comorbilidades en sí son los más frecuentes. Comorbilidades me refiero a pacientes que ya tienen algún daño, por ejemplo, aquí he colocado en un cuadrito cuáles son las posibles comorbilidades. Mayores de 75 años, pacientes adultos mayores, pacientes inmunosuprimidos, me refiero a pacientes diabéticos de larga data, mayor a 10 años, mayor a 15 años, que ya tienen complicaciones. O también pacientes enfermos renales crónicos, ¿no? Que mayormente también tienen o están predispuestos a tener estas infecciones. Así como también pacientes posoperados entre las 6 semanas, alteraciones en la piel, uso de catéteres venosos, el catéter venoso central, uso de sondas vesicales, por ejemplo, también que es un foco infeccioso que prácticamente si no se llega a cambiar, no se llega a tener un buen uso o una buena limpieza, se llega a infectar, ¿no? Este produce un daño indirecto pero de todos modos produce lo que es una respuesta mal controlada y esto es lo que conduce a una sepsis.
Ahora, tenemos 7 mecanismos fisiopatológicos de la sepsis que los voy a ir mencionando progresivamente. Sabemos que puede haber un desequilibrio entre antioxidantes u oxidantes, alteraciones en la coagulación, una desbalance entre los receptores intranucleares o unas alteraciones microvasculares, que ya lo voy a explicar más adelante. Ahora, tenemos aquí los antígenos, o también llamados exotoxinas, endotoxinas, que estos son gérmenes que van a activar lo que son las cadenas inflamatorias. Por ejemplo, hay unos gérmenes más comunes, como mencioné al principio, que son los gram positivos y gram negativos, que son bacterias que cada uno tiene sus famosas PAMs. Estas PAMs son los patrones moleculares asociados a patógenos y estos van a desencadenar lo que es la respuesta inflamatoria en sí. Los que van a actuar como respuesta van a ser estos PAMs de las bacterias. Por ejemplo, en las bacterias gram negativas tenemos a Escherichia coli, la Klebsiella, la Pseudomonas, tiene su PAMs que es el lipopolisacárido. Este lipopolisacárido va a actuar como una respuesta ante nosotros. Ellos son los que van a atacar y nosotros vamos a responder, ¿no? En las gram positivas tenemos al Staphylococcus aureus, al Streptococcus pneumoniae, y sus PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, son los peptidoglicanos o el ácido lipoteicoico. En el caso de los gram negativas, tenemos a los lipopolisacáridos como sus PAMs. Sin embargo, mencionan que el lípido A que se encuentra dentro de los lipopolisacáridos van a desencadenar en sí lo que es la respuesta inflamatoria. Ahora, quisiera hacer una preguntita, ya que he mencionado acerca de los PAMs. ¿Cuál sería el PAM de la bacteria gram negativo? Lo acabo de mencionar. ¿Alguien recuerda? Si desean colocarlo en el chat o hablarlo. ¿Alguien? Normal si se confunde, no tengo problema. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Sí, Brenda, Carla puso por el chat que la letra D. Ajá, sí, muy bien. Sí, está bien, Carla. Muchas gracias. Sí, en el caso, aquí voy a poner, los patrones moleculares asociados a patógenos de una gram negativa son los lipopolisacáridos, ¿no? Y en el caso de un gram positivo son los ácidos lipoteicoicos o también llamados los peptidoglicanos. Muy bien. Bueno, continuamos. Seguimos con lo que es la ruptura de la sepsis. En sí, este lipopolisacárido de la gram negativa se va a unir a lo que son unas proteínas de la fase aguda que se va a producir en sí en lo que es el hígado. Este va a formar o va a unirse también a lo que es un complemento de macrófago llamado CD14. Y cuando los tres estén juntos, se van a unir a lo que es un receptor de Toll-like. En el caso de una gram negativa, el receptor Toll-like que se va a unir es el 4, y en el caso de una gram positiva, como lo he puesto aquí, se va a unir lo que es un receptor Toll-like 2, para que haya una respuesta inflamatoria. Ahora, como mencioné aquí, es más que todo un recuento, para memorizar, para saber que estos receptores Toll-like, los TLR, van a expresarse en lo que es la membrana celular, y estos van a reconocer las moléculas como las lipoproteínas de los gram negativas, como las flagelinas, o también los que son los peptidoglicanos, ¿no? Estos se van a expresar ya sea extracelulares o intracelulares. Extracelulares como el TR4, el TLR5, el TLR1, 2, 6 y 10. Y intracelulares como los TL3, 7, 8, 9. En este caso, ellos van a actuar en caso de virus. Y todo esto es lo que van a producir una respuesta inmune innata, ¿no? Por parte de nosotros. Ahora, acá es un pequeño resumen, se podría decir, o quiénes van a actuar. Estos receptores van a necesitar adaptadores. Una vez que se unan ya lo que son los PAMs con CD14 y se formen, van a tener que usarse adaptadores, también llamados o mayormente usados lo que son los MID88, y este va a producir lo que es un complejo
un complejo a la célula y estos van a activar lo que son las quinasas, ¿no? Aquí podemos observar lo que es MATS y el RIC. Estos también a su vez van a activar lo que son los factores de transcripción, que es el factor nuclear kappa beta, y este también va a activar a lo que es los interferones. Asimismo, van a producir efectores como son las citocinas, las enzimas inflamatorias, las quimiosinas, los interferones tipo 1, ¿no? Estos prácticamente llegan a formar lo que son las citoquinas. Ahora, para explicar esto, lo he dividido en proteínas adaptadoras dependientes de MID88 y proteínas adaptadoras independientes de MID88. En este caso, el lipopolisacárido, que es el PAM de las GRAM, van a unirse a lo que son las proteínas agudas y estas van a unirse a lo que son las dependientes de MID88. Estas van a actuar o van a activar lo que son las quinasas y van a también a producir lo que es el factor nuclear kappa beta. Y finalmente estas van a producir lo que son las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Principalmente lo que se va a producir es el factor de necrosis tumoral alfa. Este va a ser la primera citoquina que se va a activar y esta a su vez va a activar las otras citoquinas inflamatorias que son la interleuquina 1, la interleuquina 6. Ahora, para explicar lo que es la proteína adaptadora independiente de MID88, aquí sobre todo van a actuar los virus. Los virus, por ejemplo, como el COVID, ahora que hemos visto último, estas van a activarse con las sinasas o quinasas, también llamados. A su vez, estas van a activar lo que es el factor de transcripción interferón 3 y estas van a producir lo que es el interferón gamma, radicales libres, óxido nítrico, las caspasas y las apoptosis, ¿no? Sobre todo van a actuar los que son los TLR3, TLR7, TLR8, TLR9, que son proteínas que estaban, como mencioné al principio, eran intracelulares. Ahora, tenemos aquí a los que son los inicios de la respuesta frente a la bacteria gram negativa. Acá tenemos lo que es el PAP, patrón molecular asociados a patógenos. Se van a unir a proteínas de la fase aguda y también a lo que es el CD14, acá podemos observarlo. Estas van a la TLR4, ya sea si es gram negativa o si es gram positiva, el TLR2, no se olviden. Y estos van a juntarse con lo que es la MID88. MID88 sobre todo dependientes. Y estos a su vez van a activar quinasas y van al núcleo, factor nuclear kappa beta, ¿no? Aquí. Y esto a su vez va a producir la síntesis o la producción de citoquinas, ¿no? Citoquinas proinflamatorias. Debemos saber que en sí nuestro cuerpo está en homeostasis. Mientras no tenemos una infección, nuestro cuerpo está en homeostasis. Los factores proinflamatorios con los factores antiinflamatorios están iguales. Sin embargo, en una sepsis, cuando hay una infección o una sobrerespuesta en nuestro cuerpo, van a actuar más que todo o van a predominar lo que son los factores proinflamatorios sobre los factores antiinflamatorios. Ahora, entre una respuesta gram positiva, acá también tenemos a los que son los PAMs. En el caso de las gram positivas, como mencioné, van a salir como PAM los peptidoglicanos, se van a unir al CD14, este CD14, el receptor toll-like que lo va a reconocer es el 2. Este receptor toll-like se va a unir a lo que es la vía dependiente de MID88 y también va a producir lo que es el factor kappa beta. A su vez va a producir como primera citoquina, no se olviden, el factor necrosis tumoral alfa, y va a responder como una respuesta inmunitaria. Acá tenemos unas citoquinas proinflamatorias. Sobre todo hay que enfocarnos en las principales, que es el factor necrosis tumoral alfa, que recordemos, esta es la primera citoquina que se va a activar. También esta a su vez va a activar a lo que son las demás, ¿no? La interleuquina 1, la interleuquina 6. Este factor de necrosis tumoral alfa va a ser llamado también el regulador máster de producción de citoquinas y vamos a tener otras respuestas como por ejemplo la migración y adhesión del neutrófilo al endotelio. Vamos a ver que van a activar o van a producir más citoquinas, sobre todo la interleuquina
1 y interleuquina 6, la interleuquina 1 también llamado pirógeno endógeno, que va a producir la fiebre, o la interleuquina 6, que también media la respuesta de fase aguda, ¿no? Aquí tenemos la interleuquina 1, entonces las que las van a producir son los macrófagos activados, los linfocitos y los fibroblastos. Este también es llamado pirógeno endógeno, como mencioné, va a producir lo que es la fiebre. Y la interleuquina 6, más que todo, es un mayor mediador de la respuesta de la fase aguda. Ahora, tenemos también citoquinas antiinflamatorias, que son la interleuquina 10, interleuquina 4, pero sobre todo hay que aprendernos más estos citoquinas proinflamatorios porque en la sepsis van a predominar más estas. Ahora, acá tenemos lo que es la fase inflamatoria de la sepsis. Como mencioné, va a haber una unión del hipopolisacárido del bacilo gram negativo. Este a su vez se va a activar con el CD14, no se olviden. Este va a activar el factor nuclear kappa beta y para producir los que son llamadas las citoquinas, ¿no? Estas citoquinas, como primera, va a producir el factor necrosis tumoral alfa, luego la interleuquina 1, 6, 8, y van a activarse los que son los macrófagos. Estos macrófagos se van a activar y van a producir los que son llamadas las prostaglandinas, los leucotrienos, las proteasas oxidantes. Esto es lo que hace que produzcan, o también llamados los óxidos nítricos, que ya los mencionaré más adelante. Ahora, cuando hay un desequilibrio de oxidantes y antioxidantes, esta bacteria se va a meter a lo que es la célula y va a producir la activación y producción de lo que son los radicales libres, llamados eros, y a su vez van a inhibir lo que es la translocación del factor de transcripción 2, y este a su vez va a disminuir lo que son las enzimas antioxidantes, ¿no? Como mencioné, lo ideal es que haya en nuestro cuerpo tanto oxidantes como antioxidantes iguales, ya que debemos tener un equilibrio. Sin embargo, cuando hay una disminución de esta producción de enzimas, va a haber mayor oxidantes, va a haber mayor estrés oxidativo, y este estrés oxidativo va a llevar a lo que es una sepsis. En esta disminución de estos antioxidantes va a haber un desbalance en el sistema redox, va a producir lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este a su vez va a producir lo que es una falla multiorgánica y por último puede llegar a lo que es la muerte, ¿no? Si no se llega a tratar a tiempo. Ahora, tenemos lo que es una pérdida de balance entre la coagulación y la anticoagulación. Y como mencioné, debemos tener un equilibrio entre sustancias tanto procoagulantes y sustancias anticoagulantes. Sin embargo, en la sepsis, como podemos ver aquí, la balanza se va más para lo que es la coagulación y la inflamación. Vamos a tener mayor coagulación, mayor inflamación, y esto es lo que produce una sepsis, ¿no? Esto hace que haya mayor trombosis, una mayor hipoperfusión, una mayor isquemia, hay una mayor lesión tisular y hay un fracaso de órgano. Prácticamente falla el órgano y no hay cómo rescatarlo. Sin embargo, va a tratar de responder lo que es la fibrinólisis, tratando de disminuir. Ahora, aquí tengo, hoy colocado más que todo una imagen para conocer lo que es la coagulopatía en la sepsis. Sí, en la sepsis va a haber un endotelio que va a ser mayormente el que va a estar afectado, y este va a hacer que haya un mayor factor tisular, una vía de factor tisular disminuido, y este último va a hacer que haya una menor proteína C. Esta menor proteína C hace que haya una menor fibrinólisis, prácticamente no va a haber quien responda a nuestro cuerpo, y es debido a que se va a activar lo que es un inhibidor del plasminógeno 1, ¿no? Esto a su vez va a hacer que haya mayor fabricación de trombo y produzca lo que son trombosis, ¿no? Estos trombos más que todos van a ser coágulos que se van a formar en el vaso y se van a permanecer allí. Es por ello que también existe lo que es la hipoperfusión tisular, ya que estos trombos, estos coágulos, se van a quedar en el vaso, en las paredes de los vasos, y hay una menor perfusión del vaso, ¿no? Y eso es lo que produce una hipoperfusión tisular. Asimismo, también esto hace que haya una menor oxigenación tisular y produzca lo que es una falla orgánica. Como otro también motivo es que hay una vasodilatación,
y esta vasodilatación hace que haya una presión arterial disminuida, o sea, por eso el paciente va a tener una hipotensión. Y esto también es lo que se produce, ¿no? Una hipoperfusión tisular. Otro también mecanismo, otro también que podemos observar en este caso en los pacientes con coagulopatía en sepsis, es que hay una muerte celular en estos casos en los pacientes, ¿no? Va a haber una pérdida de la función de la barrera, se va a dañar y va a haber una fuga de edemas intersticiales en este caso de los pacientes. Ahora, tenemos como modulación de la inflamación a partir de receptores del macrófago. Aquí, más que todo, tiene que ver una desregulación del sistema autónomo, en el cual la bacteria, como mencioné, hace que la producción de citoquinas van por una neurona preganglionar y van a secretar lo que es la acetilcolina. Esta acetilcolina hace que la segunda neurona de la médula vaya a secretar lo que es la adrenalina o la noradrenalina. Y en este caso, hace que, por ejemplo, los receptores beta-2 adrenérgicos se inhiban de la liberación de oxitocinas y quimiosinas, y en el caso de los receptores A2 adrenérgicos, haya un aumento de la liberación de citoquinas y quimiosinas, ¿no? Este aumento hace que produzca una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta inflamatoria sistémica hace que produzca lo que es una sepsis y, por último, una falla multiorgánica. Ahora, también tenemos otra respuesta. La primera fue del simpático, ahora del parasimpático, en el cual la bacteria va a ser el estímulo infeccioso. Luego de esto, lo que va a responder es la acetilcolina, ya que se va a suprimir de la liberación de citoquinas y quimiosinas. Esto quiere decir que no va a haber citocinas o quimiosinas. Y en el caso de los pacientes no vamos a poder ver, por ejemplo, los malestares, no vamos a poder ver fiebre, no va a haber taquicardia. Va a ser un paciente con un proceso infeccioso grave, prácticamente silencioso, no se va a manifestar. Y esto no es bueno, ya que no es bueno que no ver una inflamación, ¿no? Es más que todo de pronóstico malo si no podemos observar esto en el caso de los pacientes. Ahora, también tenemos alteraciones en la microcirculación. Sobre todo va a haber alteraciones en la conjunción de glóbulos rojos, como aquí lo he señalado o lo he colocado. También va a haber una disfunción endotelial, en el cual va a haber un deterioro de la sensibilidad, de las sustancias vasoconstrictoras, de sustancias vasodilatadoras. Asimismo, también vamos a observar una adhesión de glóbulos rojos y células blancas al endotelio. Este estímulo va a producir o va a hacer que haya más sustancias oxidantes y mayor también incremento de citoquinas proinflamatorias. Y por último, hace que haya una mayor producción de óxidos nítricos, hay una mayor respuesta, por ejemplo, a CHAM patológicos, a áreas de hipoperfusión, y prácticamente el paciente llega a tener una disfunción o una desregulación del tono y del compromiso de la función endotelial. Y vamos a observar más que todo los CHAM patológicos e hipoperfusión. Ahora, respecto al sistema del complemento, vamos a tener que el complemento va a jugar un papel importante en el caso de la sepsis, ya que el microorganismo va a activar el sistema de complemento por la vía alternativa y este va a producir una cascada de activación. Por ejemplo, en el C3A va a producir una inflamación, en el C3B va a producir lo que es una opsonización y fagocitosis, en el C5A va a producir lo que es una inflamación y también va a activar lo que es el complejo de ataque de membrana de C5B de C6, C7, C8 y C9. ¿No? Acá podemos observar, por ejemplo, en la imagen, que acá el microorganismo va a actuar en la vía alternativa, va a activar lo que es el C3A, el C3B, este hace que se active lo que es la C3 convertasa, asimismo la C3B, que va a producir una opsonización y fagocitosis, y este por último va a activarse o va a activar lo que es el complejo de ataque de membrana, también llamado MAC, y esta va a favorecer más que todo a una destrucción de patógenos y de células, ¿no? Sin embargo,
Cuando hay mayor formación, va a aumentar lo que es la permeabilidad de las células y va a provocar también lo que es una muerte celular. Y este produce, por ejemplo, por eso lo que mencioné, ¿no? Va a producir una destrucción de los patógenos y producción de células, pero agresivamente altas. Ahora, como resumen, tengo, como resumen de todo lo que he mencionado, tengo los que son las endotoxinas, los lipopolisacáridos, que mencioné, estos van a actuar como respuesta. Estos se van a unir a las proteínas fijadoras de lipopolisacáridos y estas a su vez van a actuar en lo que es el macrófago. Por último, estas van a actuar o van a activar lo que es el factor de necrosis tumoral, que son las citoquinas proinflamatorias, que van a actuar primeras, recuerden, y estas a su vez van a activar lo que es la interleuquina 1, la interleuquina 2, la interleuquina 6. Estas se van a unir a lo que son las células de TCD4 y estas van a producir lo que son citoquinas proinflamatorias y citoquinas antiinflamatorias. Cuando se aumentan o produzcan o se aumenten más que todo los interleuquina 1, 6, van a producir lo que es la fiebre, taquicardia, taquipnia. Y cuando hay otra respuesta, por ejemplo, va a hacer un daño en el endotelio, ¿no? Acá podemos observar lo que son la marginación de neutrófilos, una coagulación intravascular diseminada. Otro también que puede realizar esta disfunción del endotelio es una reducción del volumen vascular. También vamos a observar una hipoxia celular, radicales tóxicos de oxígeno, y esto a su vez, cuando hay un mayor aumento, vamos a observar la acidosis láctica, que es de mal pronóstico en el caso de los pacientes, y también otros que son fallas orgánicas múltiples, también fallas miocárdicas, fallas pulmonares, fallas renales, fallas hepáticas, ya prácticamente cuando el cuerpo está expandiéndose sus fallas, ¿no? Ya sea en pulmón, en riñones, en hígado. Asimismo, también tenemos afectación de lo que es la pared del vaso y vamos a ver lo que es una síntesis del óxido nítrico. Este óxido nítrico va a hacer que haya una mayor vasodilatación y también hace que produzca lo que es una falla orgánica, ¿no? En el caso de los pacientes. Ahora, tenemos como manifestaciones clínicas con todo lo mencionado, por un aumento de las citoquinas proinflamatorias, lo que son la fiebre, la taquipnia, la taquicardia, una hipotensión por el aumento de lo que es la pared del vaso, o también por las coagulopatías en la sepsis que mencioné, van coagularizándose y hace que haya una mayor hipoperfusión tisular. Esto es lo que produce una hipotensión. El paciente también, por ejemplo, va a estar desorientado en caso, y esto lo podemos medir más que todo con el Glasgow. Asimismo, también podemos observar que puede haber lo que es un rash cutáneo. Y bueno, también tenemos aquí algunos focos infecciosos en la sepsis. Más que todos he colocado en esta tablita los focos principales y podemos observar que los focos principales son el respiratorio, el urinario y el abdominal, ¿no? El gastrointestinal. En el respiratorio tenemos entre un 50% del caso de los pacientes. Van a haber factores predisponentes como el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva, intubaciones, alteraciones en la deglución, bajo nivel de conciencia en el caso de los pacientes, y los microorganismos que más se van a repetir o más habituales que vamos a encontrar en el caso de estos pacientes son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae o el E. coli. En el caso del urinario son los siguientes más frecuentes. Vamos a encontrar más que todos en pacientes diabéticos, en pacientes con litiasis, en pacientes con sonda vesical. Y sobre todo vamos a encontrar microorganismos que se van a aislar, el coli, sí o sí, en un 95%. El enterococcus o también lo que es el Staphylococcus aureus. En el caso de abdominales, van a ser los terceros más frecuentes, entre un 12 y un 16%. Vamos a tener a los factores o pacientes, por ejemplo, con cirrosis, con patología biliar, con antecedentes de cirugía abdominal o una enfermedad diverticular, ¿no? Aquí sí, más que todo, como es abdominal o intestinal, va a ser polimicrobiana. Polimicrobiana se refiere a diferentes microorganismos que van a estar o que pueden afectar en este caso. Y uno de ellos puede ser el E. coli, el Proteus, así.
Ahora, tenemos dispositivos intravasculares como factores predisponentes, el Hitman. Estos pueden ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas. Y las partes blandas, por ejemplo, en pacientes que están sobre todo hospitalizados y sobre todo pacientes adultos mayores, llegan a tener úlceras de decúbito o quemaduras, ¿no? Que van a estar afectados. Aquí vamos a encontrar sobre todo microorganismos gram positivos, enterobacterias o anaerobias. Bueno, y por último tengo una preguntita, si lo quieren realizar. Bueno, lo voy a leer. Es un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, NAC, y es por estreptococo neumonía. Estreptococo neumonía es una bacteria gram positiva, para más que todo realizar la pregunta. Este presenta dolor torácico, fiebre, malestar general, disnea. ¿Cuál sería el proceso fisiopatológico en forma cronológica más probable que explique estos síntomas del paciente? A ver si alguien me quiere responder. Recuerdo que este Streptococcus neumonía es una bacteria gram positiva y ya con eso podemos sacar más que todo el PAM, ¿no? Bueno, la mayoría se repite, así que eso también lo pueden sacar. ¿Alguien? A ver, si no, lo trato de resolver. Recordemos que este Streptococcus pneumoniae es una bacteria gram positiva y vamos a presentar, o este paciente presenta lo que es un dolor torácico, fiebre, malestar, que son síntomas, como mencioné, son manifestaciones clínicas que ya nos hacen sospechar de una sepsis, ¿no? Bueno, por un Streptococcus pneumoniae es un gram positivo. Dentro del gram positivo, ¿se acuerdan que mencioné los PAMs, los patrones moleculares asociados a patógenos? En el caso de esta gram positiva, el PAM sería un peptidoglucano. En el caso de una gram negativa, sería el lipopolisacárido. Entonces, con esto vamos descartando, ¿no? Por ejemplo, la A, PAM peptidoglicano, sí. En la B también, PAM peptidoglicano, también. El único que se descartaría sería la E. Ya, ahora tenemos 4 respuestas dentro de, para ir descartando, ¿no? Nos menciona que, bueno, seguimos con lo que es los mecanismos fisiopatológicos del proceso. Dentro de este PAM peptidoglucano vamos a recordar que en el caso de las gram positivas, las que van a actuar o las que van a responder luego de los peptidoglucanos son las proteínas de fase aguda, y aquí lo podemos observar. Y con proteínas de fase aguda también se une lo que es el CD14, y el CD14 cuando ya está unido y está compacto, van a salir los receptores Toll-like. En los receptores Toll-like también vamos a tener que diferenciarlos. En el caso, yo mencioné que el receptor Toll-like de tipo 2 va a unirse a lo que es una gram positiva, y el receptor Toll-like de tipo 4 va a ser una gram negativa. Entonces, se va lo que es la C, se va lo que es la E, nos quedaría receptor Toll-like tipo 2 en la A o la D. Ahora, también tenemos luego que una vez se una a lo que es el receptor Toll-like tipo 2, se va a unir a lo que es un MIT88. Este MIT88 era dependiente. Dependiente, ¿por qué? Porque en caso de gram positivas y gram negativas, estas se van a unir. Y si fuera MIT88 independiente, sería en caso de virus. Si no se olvidan. Ahora, una vez que se unan este MIT88 dependiente, que ya nos está acercando, ya se producen los que son las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Que es lo primero que se actúa, o lo primero que se activa es el factor necrosis tumoral alfa. Y aquí tenemos la respuesta, chicos. Sería un PAM peptidoglicano, unas proteínas, estas se van a unir a las proteínas de la fase aguda, estas se van a unir a lo que es el CD14, una vez que estén compactas, van a unirse a los que es el receptor Toll-like tipo 2, recuerden, gram positivas tipo 2, gram negativas tipo 4, y estas se van a unir a lo que son las MID88 dependientes. Estas MID88 dependientes van a unirse a lo que es las citoquinas proinflamatorias, o van a activar lo que son las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y lo primero que se activa es el factor necrosis tumoral alfa. Y bueno,
Esa sería la respuesta. El pantotidoglicano, proteína fase aguda, CD14, 88 dependiente y factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, chicos, eso sería todo. No sé si tienen algo que preguntar o una respuesta que no les haya entendido, no se haya entendido, no me haya explicado bien, sino para repetirlo, si desean. Todo claro, dicen por el chat, Brenda. De igual manera, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu presentación. Creo que ha sido muy enriquecedora para todos. De igual manera, chicos, si hay alguna pregunta, pueden prender su micrófono o decirla por el chat. Les iré pasando mientras tanto el post-test, que no olviden llenarlo para hacer válida su asistencia, hacer 3 preguntas correctas de las 5. Y si no hubiera más preguntas, acá daríamos por finalizado el Basic Review. Muchísimas gracias por asistir y muchísimas gracias sobre todo a ti, Brenda, por tu presentación. Gracias, chicos. Espero que les haya ayudado en algo. Muchas gracias.